Buenos días, buenas tardes, sea el horario que les toque escuchar esta predicación, mi querida iglesia. Les animo a poder abrir la Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos a finalizar hoy esta hermosa epístola que hemos estado estudiando durante varios meses y que luego decidimos concluir. Así que acompáñenme a Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a introducir estos textos para poder entender lo que la Biblia nos quiere decir hoy. Creo que es sabido de que nadie está más en peligro, en una situación de peligro, cuando cree que está más seguro. Es por eso que usted ve a un bebé que sube una escalera y no tiene miedo, porque no conoce el peligro y no tiene miedo al cual se está enfrentando, ¿no? Hay una sensación de seguridad, pero ese bebé está en peligro. Por eso, trasladándolo, hermanos, al plano espiritual, lo mismo pasa, y la Biblia lo dice, en Mateo capítulo 7, cuando habla del camino ancho y el camino angosto. Y es interesante que el camino que vemos ahí, ambos caminos, el camino ancho, en su letrero imaginario, que ustedes pueden llegar a ver en este momento, ¿no? A imaginárselo, no dice infierno, sino que dice cielo. Por eso es un camino ancho. Pasa que los que transitan por ese camino no quieren dejar su vida cómoda y pecaminosa. Por eso transitan por el camino ancho. Sin embargo, por el camino angosto solo se entra desnudo, sin nada. Por eso dice que pocos ingresan por él. Y es ahí donde consiste el mayor de los engaños. Por eso Cristo a estas personas luego le dice: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Son este tipo de personas las que llamamos profesantes y están en el mayor de los peligros porque están autoengañados. Es por eso que Santiago termina su carta así. Termina la carta, su epístola, con el Evangelio adentro de la iglesia. Y hermanos, esto es un llamado de evangelización hacia puertas adentro de la iglesia. Por eso le puse como título el llamado a evangelizar a los perdidos adentro de mi iglesia. Nunca quizás ha escuchado un tema así usted, ¿no? Sabe que al estudiar en la semana los textos, los versículos, había mucha dificultad en cuanto al tema de interpretación. Pero también, hermanos, vamos a llegar a eso ya, antes de comenzar a hacernos una introducción. No, tampoco esto es un llamado a desconfiar de cada persona que está sentada en nuestra iglesia y a juzgar. No tenemos esa capacidad. Dios no nos dio esa facultad, pero sí de tener una preocupación pastoral de todos nosotros por personas que no evidencian fruto de salvación y enseñarles el Evangelio con amor. El apóstol Pablo hacía eso. Cuando el apóstol se dirigía a las iglesias y le decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no daba nombres ni apellidos, no decía ni a uno ni a otro, sino que se dirigía a todas las iglesias. Y a todos le decía: examínense. Porque Pablo sabía que dentro de cada iglesia hay personas así. Eso, hermanos, pasó en las iglesias del Nuevo Testamento, pasa y va a seguir pasando. El Señor mismo lo dijo: el trigo y la cizaña juntos. Por eso el texto, hermanos, dice así, y luego vamos a orar. Hermanos, versículo 19, capítulo 5 de Santiago: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Hoy, Señor, podemos finalizar esta preciosa carta
que hemos aprendido y queremos concluir, finalizar, Señor, aprendiendo del Evangelio. Que nos exhortes, Señor, nos puedas exhortar y animar y movernos, Señor, a donde tú quieras. Háblame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, y aquí, hermano, vamos a encontrar dos realidades del peligro que están los que nos rodean. Hay dos realidades, bien simples. La primera realidad la encontramos en el versículo 19, pero no todo el versículo, ¿no? Hasta que yo ahora se los voy a volver a leer. Sino, la primera realidad es, estas personas saben, escuchan, pero no conocen la verdad. Saben, escuchan, pero no conocen la verdad. Miren ahí cómo comienza el texto. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Hasta ahí encontramos la primera realidad. La vuelvo a repetir: estas personas saben, escuchan, pero no conocen la verdad. Este texto también ha sido muy mal interpretado y hay varios motivos, pero el principal error está en que a simple vista, si usted lo lee, parece que estoy hablando de la restauración hacia un hermano. Y quizá usted muchas veces ha escuchado esto, de que se está hablando acerca de restaurar, de traer a un hermano. La pregunta ¿es así? ¿De qué habla el texto? ¿A quién le está hablando Santiago? Y para interpretar bien un texto, lo primero que tenemos que observar es el contexto inmediato. El contexto inmediato y luego la teología del texto que no se contradiga con las escrituras. Vuelvo a reiterar, para interpretar bien un texto, lo primero que tenemos que observar es el contexto inmediato y luego la teología del texto que no se contradiga con el resto de la enseñanza de las escrituras. Miren el versículo 19, cómo comienza. Comienza diciendo hermanos. Y esto capaz es lo que confunde a muchos. Pero observen bien. Esta palabra Santiago la usa 15 veces en esta carta. Pero solamente aquí, en capítulo 5, versículo 19, y en capítulo 2, versículo 1, está al principio con la idea de dar un énfasis. Santiago aquí se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a creyentes, pero les está exhortando, pero miren bien lo que dice el texto ahí, ¿sí? Les está exhortando, dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. ¿Se entiende lo que quiere decir Santiago? Quiero ser bien correcto con esto. Le está diciendo hermanos. Se está dirigiendo a la iglesia, a creyentes. Pero le dice de entre ustedes el que se ha extraviado de la verdad. Entonces lo que le está diciendo ahí, que hay algunos de entre ellos en la iglesia que se ha extraviado de la verdad. Santiago no dice a alguien específico, dice entre ustedes. Recuerden que el tema de Santiago, de toda la carta, es una fe viva, una fe que se evidencia, que da fruto. Santiago nos exhortó en toda la carta a que una persona que tiene una genuina fe va a evidenciar en distintas áreas de su vida, en su vida práctica, esa genuina fe. Si no tiene esa fe salvadora, no es salvo. Recuerden Santiago capítulo 1, que vimos cómo reacciona la persona ante las pruebas, cómo reacciona una persona ante la palabra de Dios, cómo reacciona la persona también con respecto, ¿se acuerdan?, a que decía que era religiosa. Cómo reacciona la persona en capítulo 2, ¿se acuerdan que fue el texto más controversial? Dice que si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿puede esa fe salvarle? Está hablando que la verdadera fe va a llevar a tener
obras, frutos de salvación en diferentes áreas de la vida. ¿Cómo es esa fe con respecto también a la acepción de personas? ¿Cómo es esa fe con respecto, se acuerda en capítulo 3, a nuestro hablar, a la lengua, a nuestra manera de lo que brota en nuestro corazón? También vimos en Santiago capítulo 3, ¿se acuerdan? Con respecto también a la murmuración. También con respecto también Santiago capítulo 4, a nuestra relación con el mundo. El que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago da a lo largo de toda la carta realmente cómo se vive esa genuina fe. Por eso, hermanos, este texto no está hablando de restauración, sino de evangelización a estas personas dentro de la iglesia. Y para eso tenemos que estudiar palabras claves. Por eso la primera es extraviar. Extraviar. Leo de vuelta el texto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Bueno, ¿qué significa esa palabra? La palabra extraviado significa en el original planao. Significa vagar, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra describe a estas personas como la condición de los no salvos. Por eso en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, ahí está la palabra, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. El Nuevo Testamento describe a estas personas como la condición de los no salvos, extraviados. Pablo acá está hablando del tiempo pasado, antes de conocer al Señor. Lo mismo que Pedro, viven en Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se entendió, hermanos, que es un llamado a los creyentes de la iglesia, a los genuinos creyentes, a evangelizar a estas personas que están entre vosotros, que están entre nosotros? No está haciendo un llamado a evangelizar afuera. Por supuesto que hay que hacerlo, la Biblia habla mucho de eso. Pero acá lo que está hablando es que un verdadero creyente, por eso también lo que dijimos, que el contexto inmediato determina lo que significa, pero también que una verdad no se contradiga con la Escritura. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente no se extravía de la verdad, no vaga en la verdad, no se descarría de la verdad. ¿Pecamos? Sí. ¿Nos desanimamos? Sí. Muchas veces podemos estar débiles, como vimos el domingo pasado, débiles en cuanto a nuestra vida espiritual. Bueno, llamen a los ancianos de la iglesia, ya se habló ya el domingo pasado en cuanto a eso. Sí, pero un verdadero creyente no se aparta de la verdad, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y déjenme aquí hacer una aplicación del texto con el Evangelio. Escuchen bien, hermanos, estas personas están con nosotros, escuchan el Evangelio, cantan himnos y coros. Quizás, muchas veces, son miembros de las iglesias. Muchas veces quizás están involucrados en ministerio. Pero su corazón rechaza la verdad, no la cree. Y lo más peligroso, que este tipo de persona no escupe la verdad, no levanta el puño abierto contra Dios, no le disgusta, la prueba, pero no la toma. Y ahí consiste el mayor peligro de estas personas profesantes, que se creen cristianas, pero con su vida la niegan. Por eso vamos a ver un ejemplo en Hebreos capítulo 6.
para entender y apoyar teológicamente lo que estamos viendo. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El contexto hebreo vamos a darlo muy rápidamente, pero vamos apoyando teológicamente lo que estamos enseñando, que estas personas oyen la verdad, están con nosotros, pero no la aceptan. Estas personas, hebreos, se dirigen a judíos creyentes. Pero es interesante que el libro de Hebreos tiene 5 paréntesis de advertencia para los que están a la orilla de la salvación, cerca de la salvación. Y estos paréntesis están distribuidos a lo largo de todo el libro de Hebreos. Y el que le he leído recién, Hebreos 6, versículo 4 al 6, es uno de ellos, que está dirigido para estas personas que profesan, que están cerca de la salvación, que están a la orilla, conocen, pero nunca tomaron un compromiso con Cristo. No está dirigido ni a creyentes, ni a incrédulos que abiertamente niegan al Señor. Entonces, es interesante, porque es lo que vimos recién también en lo que dice Santiago. Por eso dice que fueron iluminados. La palabra iluminado significa mostrar, manifestar, aclarar, sacar a la luz. Lo que está diciendo este verbo es que indica que estas personas, una vez se les mostró el Evangelio. Se les mostró el Evangelio. Esta iluminación tiene que ver con comprender, entender el Evangelio. Entonces tenemos aquí a personas que han entendido y comprendido el Evangelio, pero tenían una aceptación intelectual del mismo. Nada más. ¿Se entienden, hermanos? Escuchar, saber y conocer del Evangelio no nos hace salvos, sino que hacer lo propio, tomarlo. Y es lo que sigue. Por ello dice, ellos gustaron. La palabra es catar, saborear. Saborear y catar, hermanos, no es lo mismo que tomar. Uno está saboreando el gusto de algo. Por eso existen esos oficios, ¿no? Los catadores, que saborean y te pueden decir diferentes cosas de lo que están tomando o comiendo. Pero también habla de qué es lo que ellos fueron iluminados y gustaron. Y hablan también del don celestial, el don de la vida eterna. ¿Sí? También ellos ahí hablan acerca de la palabra de Dios, los poderes del mundo venidero, es decir, la eternidad. Ellos fueron, y esto fue también lo que más me impactó, ellos fueron participantes del Espíritu Santo. La palabra en el original significa ahí que habla de participar con algo que no es intrínseco a mí, es algo externo. O sea, en otras palabras, estas personas están asociadas externamente al Espíritu Santo. No tienen comunión con Él porque no moraba en ellos. Y es interesante, ¿no?, que en los tiempos de Cristo muchas personas participaron de los milagros. Comieron y bebieron de los milagros de Cristo. Fueron sanados. Y esas fueron obras todo del Espíritu Santo que certificaba que Él era el Hijo de Dios. Pero para ellos era algo externo. No lo hicieron propio. Tenían delante de sus narices al Verbo de vida, al Hijo de Dios, como dice Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, hermanos, podemos concluir lo que está diciendo Hebreos, que estas personas se refiere a creyentes profesantes, que profesan una fe, pero en realidad no la tienen. Mis queridos hermanos, a este tipo de personas dentro de las iglesias, dentro de nuestras iglesias o dentro de mi iglesia, que nos puede pasar,
no tenemos más que ofrecerles el Evangelio. No solamente es predicarles el Evangelio, sino enseñarles el Evangelio. Pablo le dijo eso a una iglesia de Roma. Estoy dispuesto a ir a ustedes a enseñarles el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es el todo en la iglesia. Podemos sacar muchos ministerios, ¿sí? Pero si sacamos el Evangelio, la iglesia pierde su razón de ser. Sin el Evangelio, la iglesia deja de ser iglesia. Que podamos orar y tener un corazón para estas personas. A mí lo que más me impactó, hermanos, es que estas personas, como dije recién, están a la orilla. Y quizás el mayor engaño es que ellos se creen cristianos. Pero vamos a ver ahora lo que sigue del texto, que no lo son. Porque como vimos recién, ¿no? Un verdadero cristiano no se extravía de la verdad, no vaga en la verdad, no deambula, ¿sí? Que podamos tener, por eso, hermanos, siempre en la iglesia debemos profundizar, estudiar y enseñar el Evangelio, enseñar el Evangelio. La segunda verdad que encontramos en estos textos es que la iglesia es el medio que Dios usa para salvar a estas personas y ver su salvación. La segunda verdad es la iglesia, o sea, yo, usted, vos, es el medio que Dios usa para salvar a esas personas y ver el obrar de Dios en su salvación. Miren lo que dice el texto. Dice, bueno, ya lo hemos visto, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad, esa es la primera verdad. La segunda, la vamos a ver recién, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados. Santiago utiliza unos pronombres personales ahí para enfatizar quién tiene este ministerio dentro de la iglesia. Hemos interpretado ya que la primera parte, la primera verdad, se está dirigiendo a personas que están dentro de la iglesia, pero que no han conocido la verdad, el Evangelio. Y está haciendo un llamado, como vimos ahí, hermanos, entre ustedes tienen estas personas, enséñenles el Evangelio. Pero miren, dice, y alguno sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Vieron los pronombres? Y alguno sepa que ¿a quién se está dirigiendo ahí? Está hablando de esta persona que no conoce el Evangelio, por supuesto. Pero ¿cuál es el medio que Dios utiliza? Bueno, hermano, Santiago está haciendo un énfasis, es que es la iglesia a quien se está dirigiendo. Por eso la palabra hermanos está en énfasis. Es usted el que está escuchando en este momento. Soy yo, los medios que Dios quiere utilizar para que esta persona le enseñemos el Evangelio y Dios transforme su vida y le salve. Dice el texto ahí los pastores, dice ahí el texto los diáconos. No, utiliza pronombres personales porque esa es la idea. Todos los creyentes. Apunta a todos. Debe existir en nosotros, hermanos, un genuino deseo de ser usados por Dios para poder enseñar el Evangelio a personas que llegan, que tienen muchas dudas. Por eso, hermanos, enseñamos el Evangelio. Cuando hay un grupo de personas que empiezan a concurrir a la iglesia, que empiezan a asistir a la iglesia, por más que vengan de otras iglesias, y los que me están escuchando saben porque la mayoría pasaron por ello, hacemos un tiempo los domingos y enseñamos el Evangelio. Y enseñamos el Evangelio. Y muchos, y conozco a varios de ustedes, que Dios ha usado ese material, por supuesto ha usado su palabra, ¿no? Y han llegado al conocimiento, la verdad, así. Años de iglesia,
años en otras iglesias que sabían de Cristo, que escuchaban de Cristo, pero que realmente no habían entendido el Evangelio, no habían conocido la verdad. Y Dios usó la predicación y la enseñanza del Evangelio para que muchas personas conocieran realmente al Señor. ¿Mm? Y la idea, hermanos, de seguir con eso. Y oramos por eso. ¿Eh? Y ahí, hermanos, es como siempre se dice, ¿no? Salta la ficha. En ese tipo se pregunta, se indaga, pregunta. Entonces una persona, ¿cómo puede ser salva? ¿Solamente haciendo una oración? No. Y se enseña la parábola del sembrador, que la semilla se tira y las diferentes reacciones que hay al Evangelio. Pero es precioso eso, es precioso ver, enseñar el Evangelio y ver cuando Dios salva a una persona y comienza el proceso de la transformación, como dice 2 Corintios 5 y 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sí? Pero también hay un texto que le quiero compartir, 2 Corintios 5, 18. Y si todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 18 dice, ese mismo nos, quien nos reconcilió, es el mismo que ahora inicia el ministerio de la reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién? Dios. Y nos dio, ¿a quién? A nosotros, el ministerio de la reconciliación. Pensar solo por un momento en el destino eterno de personas que están entre nosotros, que escuchan el Evangelio, pero que no son salvos. Hermanos, por eso muchas veces este texto es muy controversial. ¿Sí? Es muy controversial. Y quiero decirles algo que muchas veces nos puede pasar. Porque está en nuestra naturaleza no querer confrontar con alguien. Nos queda mejor el papel de poder ponernos al lado de alguien, conocerlo, comenzar hasta cierta amistad con esa persona, pero cuando yo debo predicarle el Evangelio, el verdadero Evangelio, que es confrontativo por sí, porque hermanos, Dios nos llamó a predicar un Evangelio que confronta el corazón del hombre. Pero muchas veces no queremos hacerlo. Pero realmente, hermanos, tenemos que orar por eso, tener un amor genuino por las personas, y es mejor estar bien con Dios y perder una persona así, que se te ofenda porque realmente le decís, realmente has entendido realmente el Evangelio, porque cuando hacemos esa pregunta se ofenden. Si te pasó, me vas a entender, y si no te pasó, te va a pasar si lo haces. No nos gusta estar en el papel de malo, pero hermanos, tenemos que entender y amar lo que Dios ama, que es la salvación del alma. ¿Sí? Y muchas veces nosotros apuntamos a un cambio de conducta en la persona y nos ponemos contentos cuando una persona cambia de conducta, pero el Evangelio apunta a una transformación de carácter, de su carácter, de mi carácter. Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y eso muchas veces nos pasa y nos puede pasar con nuestros hijos. No estoy diciendo que cuando se portan bien no tenemos que halagarlos y recompensarlos. No. Pero sino que el Evangelio va a transformar su carácter. No un cambio de conducta. Hermanos, los fariseos apuntaban a un cambio de conducta. E imponían reglas a las personas. Y Jesús confrontó eso. Ellos ponían cargas. Ni con un dedo la mueven, dijo el Señor. Sino a apuntar a lo que realmente le importa a Dios, que es el Evangelio y la salvación de su alma. Pero miren, es interesante que
en el texto 2 veces se utiliza el verbo volver. Y a alguno le hace volver. Sepa el que haga volver, dice. Este verbo se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a la conversión del pecador a Dios. Lucas 1:16 habla de eso, Hechos 9:35 habla de eso, Hechos 14:15 habla de eso, 2 Corintios 3:16 habla de eso, 1 Pedro 2:25 habla de eso. Y le doy un ejemplo para que ustedes entiendan acerca de lo que significa este verbo volver. Mateo 18:3. El Señor emplea el verbo griego cuando registra las palabras de Jesús. Dice así: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Está apuntando a eso, hermanos. ¿Sí? El verbo volver ahí siempre se refiere en el Nuevo Testamento a la conversión del pecador. ¿Sí? Pablo elogió a los tesalonicenses porque se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. Y Santiago emplea esta misma palabra para referirse a hacer volver a las personas de la fe falsa y de la conducta pecaminosa a la fe verdadera. ¿Sí? Por eso dice de la fe falsa. ¿Por qué? Porque se ha extraviado de la verdad. O sea, nunca conoció la verdad. Por eso estamos hablando de una persona que no es creyente. Vuelvo a reiterar, no está hablando de un ministerio de restauración el texto. No, está hablando de un evangelizar a la persona que está en la iglesia, pero que no conoce la verdad y que está engañada, por ende. También el Antiguo Testamento usa mucho este término para referirse a la salvación. Vieron que en el Antiguo Testamento Dios usa mucho la frase volveos a mí, dejen sus malos caminos. Siempre habla, el camino habla del andar de la persona. Es como el Salmo 1. ¿Sí? Bienaventurado el varón, ¿no? Que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Sí? Pero también, ¿qué dice ahí? También de que no anduvo en caminos de pecadores. Que no anduvo en caminos de pecadores. Dejen sus caminos torcidos. Esa es la idea, ¿no? Y es la consecuencia de tener una fe falsa. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdadera fe lleva a una vida de piedad, a una vida de justicia, de vivir rectamente. ¿Ser perfecto? No. Pero habla de que hay frutos de piedad y de justicia. La fe falsa lleva una vida hipócrita y legalista, sin amor a Dios. Y es interesante, hermanos, que el texto también, el versículo 20, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. La palabra pecador ahí en el texto está como un adjetivo. La idea es que está describiendo una condición. Por eso esta persona no es salva. Es su condición de pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es su estado. Dios nunca, vamos a ver en la Escritura, llama pecador a un hijo suyo. Por supuesto que está diciendo que nunca pecamos, no. Pecamos. Somos pecadores perdonados por la gracia de Dios, pero no practicamos el pecado. No convivimos con el pecado a manera de hábito, sino que nos arrepentimos y confesamos. Y eso es lo que está diciendo, hermanos. Por eso, hermanos, es muy importante entender que siempre la Biblia, escuche bien esto, la Biblia siempre describe a la salvación en tiempo presente. Siempre describe a la salvación en tiempo presente. La persona sigue creyendo en Cristo. La persona sigue arrepintiéndose de sus pecados. Es un estilo de vida. Y eso muchas veces echa por la borda a muchas personas que creen que la salvación es lo que hicieron en el pasado.
No, hermanos, mi salvación se va a evidenciar y se va a reflejar hoy, no lo que yo hice. Porque si yo de acá a 10 años dije que confié en Cristo, fui a la iglesia, fui pastor, pero luego me aparté, entre comillas, ustedes no nos pueden estar viendo. Dejé a mi esposa, vivo en adulterio y sigo un estilo de vida, y 10 años después uno de ustedes me encuentra y dice, hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Estás seguro? Sí, yo soy salvo. ¿Se entiende, hermanos? La Biblia lo que apunta siempre es el hoy. Es una persona que vive al día con Dios, que no es perfecta, pero vive agradando y buscando a Dios y poniendo a Dios siempre en el centro de su vida. Esa es la idea, no lo que hizo en el pasado. Por supuesto que nos acordamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas en el pasado y donde Dios nos sacó. Pero yo no me baso en decir, yo fui a una iglesia bautista, soy bautista de nacimiento, hice tal ministerio. En eso no se basa mi salvación, sino en lo que Dios sigue haciendo hoy en mi vida, transformándome de día a día, como dije recién, y decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero sigue ahí, ¿no? Y vamos finalizando en cuanto al tema de la última parte, también muy controversial y muy mal interpretada, diciendo, sepa que el que ha volver al pecador del error de su camino, ¿con qué esto es? Con el Evangelio. Como vimos recién, volveos a mí. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, hermanos, ahí salvará, el verbo es sozo, es el término nuevo testamentario más común para la salvación. ¿Sí? Mateo 1:21 habla de eso, Lucas 8:12, Juan 3:17, Hechos 2:21, Romanos 5:9 y 10, Romanos 10:9, 2 Corintios 2:15. Le digo los textos, luego búsquenlos, no es por cuestión de tiempo también. Tito 3:5, 1 Timoteo 1:15. Y Santiago, el mismo libro de Santiago, hace énfasis en cuanto a esta palabra, en cuanto a la salvación. ¿Recuerdan Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es la misma palabra. Salvarle ahí de salvación. Ese tipo de fe, ¿es salvación genuina? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y después también lo usó en Santiago 4:12. Se los leo. Santiago 4:12 dice así, uno solo es el dador de la ley. ¿Se acuerdan quién era? Dios. Que puede salvar y perder. O sea, el mismo libro está dando énfasis a lo que significa la palabra. Está hablando de salvación de alma. No está hablando ahí de la muerte física, como muchos dicen. Por eso la interpretación, hermano, no está hablando de restaurar a un hermano, que si un hermano es restaurado, esta persona no va a morir, debido a que no va a seguir cometiendo pecado y Dios puede cometer un juicio con él. Muchos interpretan así el texto. No está hablando de eso. No habla de restauración, sino de salvación. Esta persona necesita ser salva. Y la muerte que está hablando ahí es la muerte eterna, no la muerte física. No habla de cristianos apartados que luego vuelven y se salvan de morir por pecar. No, se salvan del infierno, hermanos. ¿Sí? Se salvan del infierno. De eso está hablando ahí. Y eso, hermanos, fuimos testigos de muchos de ustedes que eso pasó en la iglesia. Llegan a la iglesia, saben de Cristo, han oído de Cristo. Vienen de muchas iglesias, por supuesto también de mala doctrina,
pero no conocen al Señor. Se les enseña el Evangelio, luego entienden, el Espíritu Santo les corre el velo, como dice Pablo en 2 Corintios. Entienden el Evangelio, son salvos, se bautizan. Algunos de ustedes se han bautizado de nuevo, porque no habían creído con el momento que se habían bautizado antes. Y ahí se ve, ¿no?, el cambio transformador que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes y por ende de todos nosotros. Está hablando de muerte eterna, ¿sí?, no la muerte física. Y para finalizar dice, y cubrirá multitud de pecados. También en la semana hablaba con un hermano, no voy a decir su nombre, y también como hice con mi esposa, le pregunté, ¿vos sabés lo que significa este texto para vos? Decímelo así lo que te ha enseñado. Lo mismo que recién dije. Bueno, habla de un hermano que se restaura, y si hermano es ganado, ese hermano quizás no va a morir. Y cuando habla de cubrir de pecado, y bueno, dice que la persona que trae a ese hermano, él va a cubrir sus pecados. Sus pecados son cubiertos. La persona que restaura. Wow, dije yo. Seguramente se debe acordar de mí ahora, de ese hermano ahora. Pero hermanos, la palabra ahí cubrirá multitud de pecados. Tanto Santiago como Pedro en su carta usan este verbo en el sentido del Antiguo Testamento para referirse a perdonar, no de cubrir o encubrir el pecado. Cubrir, lo que estamos viendo ahí, cubrir no significa esconder, sino borrar. Esa es la idea. La idea es que dicha persona, al enseñar el Evangelio, cree y sus pecados son borrados para siempre. En ese sentido son cubiertos. Dios perdona, cubre, borra, aleja y sepulta nuestras iniquidades. Y el texto que mejor grafica esto es el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí, hermanos? La palabra cubrir ahí da la idea de ser perdonado, ¿sí?, de ser perdonado, como dice el Salmo, como decía David ahí, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. ¿Por qué habla de multitudes? Porque, hermanos, la idea es cuántos pecados hemos hecho antes de conocer al Señor. Millones. Todos los días el impío peca contra Dios. Por eso está la ira de Dios sobre él. Pero así como la ira de Dios está sobre aquel que hemos hecho infinidad de pecados, también habla de la multitud de esos pecados son perdonados y cubiertos, porque Dios perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Precioso, hermanos, volver a hablar acerca del perdón de Dios. Para finalizar, hermanos, la conclusión, ¿no? Dios me ha desafiado, y creo que a vos también, con este texto, quizás a pensar en alguien, ¿no? Alguien que está cerca nuestro, cerca tuyo, cerca mío. Vuelvo a reiterar, este texto no es la idea de hacer una cacería de brujas en la iglesia. Ir a una persona y decirle, vos no sos salva. No está hablando de eso. Está hablando de que entre nosotros, hermanos, va a haber, puede haber, quizás hay personas así. Y también me ha llevado a mí a pensar en alguien cercano. Nuestros hijos, tu esposa si no es creyente, tu esposo que no es creyente. Muchas veces es más fácil hablar a una persona de afuera y no a tu propio esposo o hijo, ¿no? Alguien dijo, no es bíblico, ¿no? Pero he leído y dice, hemos orado para que Dios nos lleve donde hay necesidad y Dios nos metió en nuestras casas. Resulta con el tema de la pandemia, ¿no? Hermanos, estamos todos los días ahora con nuestros hijos. Qué oportunidad que tenemos de abrirles la Biblia y predicarles el Evangelio, enseñarles el Evangelio.
Sí, ya lo hago, pastor. Bueno, seguí, hacelo de vuelta. ¿Mm? Como iglesia, ¿no? Tener un anhelo por enseñar el Evangelio a personas así. Pastor, cuando el día de mañana haya un grupito, quiero estar ahí, quiero ser parte. Quizás empezás a orar por una persona así, enseñarle personalmente, ¿sí? Mano a mano. Me aterra pensar que dentro de nuestras iglesias el día de mañana el Señor le diga, ¿no? Pero Señor, yo hice ministerio, yo estuve en la limpieza, yo enseñé escuela dominical. Pero Señor, ese es el contexto de Mateo 7, de personas religiosas, como comenzamos al principio. Apartados de mí, nunca los conocí. Ser los vasos de barro en las manos de Dios, hermanos. La iglesia no está cerrada en estos tiempos, ¿eh? El Evangelio no está de cuarentena. Debemos orar por estas personas así. Y orar para ser instrumentos, vasos de barros en las manos de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por concluir este precioso libro, Señor, que nos ha animado, exhortado, Señor, a que nuestra genuina fe se evidencie, se vea, se muestre, Señor. Y que este final, Señor, la conclusión también nos haya movido, Señor, a pensar en alguien, no con un espíritu de juicio, sino con un espíritu de amor, Señor. Y quizás dentro de nosotros, con nosotros, hay personas que todavía no han creído y no se han arrepentido. Y lo peor, Señor, es que están engañados, están en la orilla, como vimos, Señor. Pero si mueren van al infierno. Úsanos, Dios. Clamamos para eso, para que nos uses. En el nombre de Jesús. Amén.